Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? ¿Me copia don Pablo ahí? Y don Diego Perfecto. también. Sí, Bueno, Sí, escuchamos se te escucha perfecto. bien. buenísimo. En este mundo en el cual se mezclan las tabletas, como la consulta que hacía la señorita, este tema de estar cada uno en su lugar, ¿no es cierto? ¿No? Es muy interesante y sobre todo dispara cómo van a ser las cosas, digamos, de aquí en más, ahora y más adelante. No se sabe cuándo, ¿no? Pero es muy interesante analizar el tema del trabajo en soledad, el trabajo en equipo también. Y eso tiene que ver también con los inicios del dibujo animado en la Argentina, fruto de algo súper independiente, como dice Cristian Aguirre, siempre trabajo súper independiente, sin ningún tipo de apoyo estatal, sí, a veces apoyo empresarial, como fue el caso del Nino Cristiani. Eh, Últimamente de alguna manera se lo rescató, pero yo, miren, les muestro algo. Me encanta mostrar este formato así de plano pecho, digamos, cabeza de parlante y un poquito más. Permite mostrar algunas cosas a la gente. Por ejemplo, no sé, miren este libro, que es Cartoon, son 100 años, 110 años de cine de animación, ¿sí? Es la versión en castellano de un autor italiano que se llama Gianalberto Bendassi, que es un gran historiador, y que fue de alguna manera quien lo rescató cuando todavía estaba vivo, Quirino Cristiani. Quirino Cristiani nació en el 1896 y murió en 1984. Y fíjense en este libraco, que es una cosa, parece una antigua guía de teléfono. Fíjense el lugar que le da. Ahí les voy a mostrar. ¿Lo ven ahí? Fíjense, le dedica un capítulo. Sí, El sí. primer largometraje de animación de la historia. Ahí está. ¿Viste? Esto se sabe muy poco. En Estados Unidos por lo general no le dan bola, en Europa sí. Y le dedica todo un artículo a Quirino Cristiani. ¿Sí? Él escribió este libro, Bendassi, hizo un libro en italiano, 2 veces El Océano, que después acá lo editaron en Argentina, lo editó Ediciones de la Flor. Y él lo llevó a ver Cristiani, que había nacido en Italia, cuando era viejo, en el 81, lo llevó a su pueblo natal. O sea, 3 años antes de fallecer, lo llevó al pueblo natal de él. O sea, pudo cerrar ese círculo. ¿Qué llevó a que Cristiani hiciese el primer largo animado de la historia del cine mundial, ¿no? Eso es una cosa rara. Y también el primer largo sonoro en 1930. En 1917 fue con El Apóstol, él hizo el primer largometraje de dibujos animados del mundo. Una aventura loquísima que fue casualmente a cargo de Federico Valle. Federico Valle, acá lo tenemos en una caricatura de Sabat, en un libro que hicieron hace unos años, Domingo di Núbila. Él fue también un pionero del cine, no solo argentino, decían que era Valle había sido uno de los primeros en volar con una cámara en un avión, con los hermanos Wright. Vaya a saber si era cierto o no, pero acá se hizo muy, muy, muy famoso porque hacía unos noticieros, el Film Revista Valle, unas actualidades que tenían al final, recogían más o menos lo que pasaba, la llegada de algún presidente, algún evento social, más adelante hacía institucionales, visita a tal fábrica, por ejemplo, ¿no? Y filmaba muy bien durante 2, 3 décadas. Y en un momento dado acá, él empezó a incorporar en la parte de atrás, había un dibujante muy joven que era Quirino Cristiani, que dibujaba en revistas, y empezó a colaborar con el Valle, y empezó a hacer en la parte de atrás de estos noticieros un comentario medio cómico dibujado. Y eso fue una popularidad muy grande. Argentina, ustedes piensen que es siempre lo creativo y lo ingenioso ha sido valorado. Y también hay una muy buena, ¿cómo se llama?
tradición entre lo que es la caricatura política, lo que es el cine después, el dibujo animado, ¿no? Pero sobre todo la caricatura, los dibujos, el humor también. Y bueno, él empezó a hacer unos cortos que iban en la parte de atrás, hizo uno que se llama La Intervención de la Provincia de Buenos Aires. Todo hablamos del año 1915, más o menos, una cosa así. Y entonces le propuso en un momento dado hacer un largometraje de dibujo animado. Y Valle dijo que sí. Y a este señor, a Cristiani, se le ocurrió más o menos hacerlo con un formato, con una técnica que le inventó él. ¿Cómo era esa técnica? Fíjense, dibujaba. ¿Por qué dije de caricatura política? Bueno, él eligió para los dos largos que hizo como foco al presidente Hipólito Yrigoyen, ¿no? Uno en 1917, en su primera presidencia, y el otro ya estaba a punto de que lo derrocaran en su segunda presidencia. Pero fíjense, lo que hizo Cristiani inventó una cosa de hacer unos muñecos animados de cartón, en el cual tenían todas las distintas poses de cada uno de los personajes, y las hacía en negativo. Entonces cuando lo filmaba, ya en el negativo se veía en positivo, se veía en blanco con rayas negras, digamos, ¿no? Entonces se veía algo parecido a lo que vemos acá. ¿Sí? Son películas que no es que no se estrenaron, fueron El Apóstol, así se dieron en cines de todo el país. Por eso cuando también podemos decir que no existe material de esto, porque es otra de las cosas que es muy habitual, digamos, de todo eso. Digamos, acá, mira, acá hay más muñequitos de Gauchito Juan Pueblo, ¿lo ven ahí? Imagínense la cantidad de dibujos que hacía. Si 24 cuadros, imagínense la cantidad de estos muñecos que si tenían que hacer distintos movimientos, no era solo mover siempre el mismo, si tenía la boca abierta, la boca cerrada, cerrar un ojo, levantar la mano, un laburo infernal. Y él se propuso hacerlo así con ese mecanismo, con esa técnica, digamos, que inventó él, que nada que ver, no era el dibujo sobre celuloide, digamos así, como se conoce a la animación tradicional, sino se propuso hacer algo así. Y así fue como salió El Apóstol. Eso fue algo sensacional, digamos, porque la verdad que ya les digo, se pasó en todo el país. Se pasó en todo el país. Tenía una parte que era animada con una maqueta, porque prendían fuego, terminaban prendiendo fuego toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, al final de cuentas, terminaba siendo algo así. Yo les voy a mostrar algunos de los dibujos que él hacía para que vean más o menos cómo era el estilo. Material que rescata el Museo del Cine. A ver. Este material rescatado por el Museo del Cine, mucho de lo cual vino de Ushuaia. Ahora les cuento algo. Para que vean más o menos el estilo de él. Siempre eran comentarios políticos, por lo general. En este caso, internacionales. Jugando un poco como también hizo Max Fleischer también, ¿no? Tenía una serie que se llamaba Afuera del Tintero, con un payaso. Bueno, más o menos era una cosa así. Piense que esto era mudo y que alguien en el cine tocaba un piano, ¿no? Mientras aparecía todo eso. Acá lo tenemos a Alfonso XIII, el rey de España. Bien. ¿De qué año estamos hablando estas películas? Del 15, más o menos, de 1915, algo así. Fíjese, tiene más de un siglo. Ven que ahí se nota bien que eran como algo como de cartón, ¿no es cierto? ¿Ven? Que eran casi como si uno hiciera un muñequito de cartón. Él lo hacía a la inversa, así después cuando lo filmaba, ya quedaba en positivo el negativo ese, ¿no? ¿Me explico? Hay más. Con pruebas, por eso está así entre corregir. No lo mismo.
Parece que Cantilo acá corría con las de ganar, ¿no es cierto? Y Juan B. Justo, todo lo contrario, ¿no? Montado en un caracol, parece el de la historia sin fin, ¿no? ¿Ven? Cinematografía Federico Valle, ya que está con la mano. Bien, tipo como Max Fleischer. Y hay distintos políticos que llegan ahí. Están Pinedo, Alfredo Palacios, otros más, Juan B. Justo. Y acá avanzando un poco más a lo que es la animación. Cosas de la primavera, corazones a la minuta, miren los corazoncitos. Acá, hay que corregirlo. Cosas que tenían que ver con el costumbrismo también, ¿no? Habla del hipódromo, los que perdían el hipódromo. También bien costumbrista, fíjense la ropa de la chica, del hombre también. Después Ramón Columba, ¿no? El que tenía la editorial Columba, después sí, con revistas con Tony, todas esas, D'Artagnan y todo eso, también un gran caricaturista que después hizo cosas parecidas en décadas después. En la década de fines del 30, los 40, hacía también como unos cierres de los noticieros, de sucesos argentinos, y que eran unas acotaciones, digamos. Ahí está. ¿Ven? Entonces, fíjese, ¿no? Un buen dibujo, y él con eso empezó a hacer. ¿Por qué no les muestro nada de las películas de él, de largometraje? Porque están perdidas. Yo siempre digo que tengo, así como esto que acabamos de ver, tenía que ver bastante, se encontró en el Ushuaia, en el museo de Ushuaia, que está la cárcel, ¿no? Digamos, el presidio ahí, se encontraron unas latas que hubo que traerlas a Buenos Aires con mucho cuidado porque son de nitrato, ¿no? Material inflamable, nitrato de plata. Si alguna vez vieron, no sé, Cinema Paraíso o estas películas, ¿no? Es algo que es fácilmente, que entra en combustión muy fácil y es muy difícil de apagar. Entonces es muy riesgoso mover. Yo siempre pienso que en alguna parte del interior puede ser que haya alguna copia o algo, ¿cómo se llama? Sobre de las películas de Cristiani. Porque, pues yo les digo, no es algo que fue hecho de una manera, como hubo muchos animadores después en la década del 40, así que era súper amateur y que no tenían nada de exposición, esas cosas, o muy poca exposición. Estas fueron películas que se dieron en el cine, con muchas copias durante muchas semanas, ¿no? O sea, una cosa que podríamos decir mainstream, digamos, ¿no? De alguna manera. Él después sufrió su laboratorio, porque él después se dedicaba, ¿saben a qué? Al subtitulado de películas. Algo bueno que tenemos en Argentina, siempre decimos, es el subtitulado, ¿no? Que no sean las películas dobladas, como pasa en otros países, ¿no? En España, en Francia, en Italia, en muchos países, todas las películas son las películas norteamericanas o de otro idioma que no sea el castellano, ¿cómo se llama? Del idioma de cada país, son dobladas. Con lo cual no conocen la voz de Brad Pitt, digamos, ¿no? Ni Angelina Jolie, ni de nadie, sino la que habla es una persona siempre que hace ese doblaje, ¿no? Cabe acá, bueno, los subtítulos es algo que se puso siempre acá en Argentina y
Cristiani, después cuando pasó el tiempo, el cine era sonoro, él estuvo activo hasta los años 50, más o menos, tenía un laboratorio y se dedicaba a los subtitulados de las películas. Como muchas de las películas que él tenía eran en nitrato, el nitrato se usó hasta los años 40, digamos, ¿no? Que ahí se empezó a usar el formato de seguridad. Ustedes ven las películas, que son de un soporte plástico en poliéster, ¿no? Y que dice safety film, dice arriba, ¿no? O sea, film de seguridad. Esas no explotan ni combustionan. Pero bueno, como existía eso, tuvieron un par de incendios en el cual se perdieron mucho de su material. Mucho de su material. Cuando Walt Disney vino a la Argentina en el año 41, estuvo con él, se lo quiso llevar, él no quiso porque tenía todo su trabajo acá y hacía eso. Le pasó algo que tenía no sé si era Apóstolo de Peludópolis, que le digo fue la segunda película que hizo, esa ya sonorizada con discos, ¿no? Con discos todavía no existía el sonido óptico en las películas, entonces había que grabarlo aparte y era muy difícil el sincronismo. Entonces se le preguntó con equipo de cuántas personas lo había hecho y dice, y yo solo. De Disney no lo podía creer, ¿no? Es famosa esa anécdota, así que verdad. Pero él no quiso viajar, fue un poco como el que él tuvieron contacto, ¿no? Y fue como quien lo recibió, entonces todo ese recorrido que hizo Disney por Argentina y en otros países también, ¿no? En Chile, Bolivia, Perú, estuvo, ¿no? En Brasil, con contenido, una cosa, hay un documental que se llama Walt y el grupo, así en castellano, y que habla del recorrido, obviamente desde el punto de vista oficialista, de Disney, habla de esa visita que tuvo mucho como embajador de buena voluntad del presidente Roosevelt, etcétera, ¿no? Pero bueno, Cristiani en este entonces se dedicó hizo alguna película más, El mono relojero, que es así, circula y la pueden ver, anda por ahí por YouTube y todo eso. Y es algo que la van a ver que ya no está tan buena, digamos, no es en esta técnica, sino es hecha en la técnica tradicional, dibujando cuadro a cuadro, digamos, ¿no? Tenían, o sea, Pepe Iglesias, el Zorro, que era imitador de radio, de cine, que hacía todas las voces de la película, y fue un proyecto medio multimedia porque esto del mono relojero eran cuentos de Editorial Atlántida, ¿no? De Constancio C. Vigil, y la idea era hacer otros cuentos en cortos, como La hormiguita viajera, Los Chanchín, qué sé yo, Botón Tolón, todos esos cuentos, pero ese, ¿cómo se llama?, proyecto no pasó de ese corto del mono relojero nada más, que está en YouTube y está muy visto, aunque todos dicen no es hiper representativo del cine de él. ¿Qué pasa con eso? Muchas cosas se dicen, hizo tal corto, no hizo, casi ni había registro. Uno se pone a ver a veces a ver, no sé, el Archivo General de la Nación o el archivo de un diario, no sé, pues ustedes fueran a la capital o algo así, y ver día por día, que es la forma de investigar, ¿no? Y a veces no hay una gacetilla así chiquitita o algo así, o mismo las revistas que tienen que ver con el mismo oficio, digamos, ¿no? En revistas de cine o cosas así, ¿no? Pero bueno, él siguió, después se dedicó a pintar, después se dedicó al nudismo, vivía en Córdoba, en Unquillo, y bueno, tuvo ese rescate, digamos, hacia el final de sus días, tuvo ese rescate, digamos. Pero él fue por muchos años considerado como el gran referente del dibujo animado en la Argentina. Otros que laburaron con él, por ejemplo, no sé, Juan Oliva, español de origen, también siguió, tenía una academia que enseñaba dibujo animado. Muchos dicen que Che Guevara aparece que se anotó ahí y estudió. Después decían, sea famoso, sea rico, haga dibujos animados, ¿no? Era toda una cosa así. Y tenía una academia, enseñaban por correspondencia y también presencialmente en la Avenida de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires. De Juan Oliva, lo que trabajó en él era José Burones Brugué. José Burones Brugué fue durante muchos años fue lo que fue antes Quirino Cristiani. El Max y lo que después sería, supongamos, Manuel García Ferrer, el referente máximo del dibujo animado de la Argentina. Y él trabajó de los 40 a los 60, más o menos. Y firmaba sus trabajos, ¿no?
Y bueno, él junto con otros, Jorge Caro, por ejemplo, también, que vino después trabajó mucho en Perú, fueron cómo hacían para que ese trabajo que ellos hacían se viera. Algunos tenían que ver con los noticieros, como dijimos, y después vamos a ver algunas de esas cosas, digamos, ¿no? Y siempre estaba la idea, acá en Argentina siempre surgió, y en muchas partes del mundo, el ejemplo o la inspiración de Disney, ¿no? Que fue quien hizo que el dibujo animado pasara de ser un chiste a ser algo artístico, y además de ser algo artístico, algo que diera dinero, ¿no? Porque Disney fue el primero que de alguna manera consolidó todo ese tema. Ya existía, ¿no? El gato Félix y todo eso, pero, o Popeye, pero el tema de que cada muñeco tuviera atrás un sellito que dijera Walt Disney Productions, ¿no? Y manejó muy bien eso, y siempre acá estuvo esa idea, digamos. Varios lo intentaron hacer, Divito, Lino Palacio, estoy hablando de todos artistas gráficos. Lo que pasa es que era una época de mucho éxito y la literatura dibujada en Argentina era muy exitosa. Piensen que en la década del 40 revistas como Rico Tipo podían vender 450.000 o 500.000 ejemplares revistas cada 15 días, era una barbaridad. Pero bueno, la gente, como no había televisión, había cine, había radio, se consumía mucho la historieta. En cambio, Bruno Bruget hizo unas cosas al principio como caricaturista, afiches también, un poco de dibujo publicitario, pero él se dedicó más que nada al dibujo animado. Eso lo llevó a hacer los consejos del viejo Vizcacha, por ejemplo, en el año 45, que se hicieron en colores. Se hicieron por Ferrania Color en el proceso bipac, o sea, con 2 tiras, no con 3, ¿no? Acá yo les voy a mostrar algo que es parte de, a ver si lo encontramos, vamos a ver. Esperen un segundito, si lo encontramos por acá. ¿Lo están viendo ahí? Díganme si lo ven. No. No se ve. No, no se ve. ¿Cómo? No. ¿Ahí? No se ve. Ah, perdón. Faltaba una tecla más. A ver. Un momentito. Ahí va. Bueno, ahí vamos, Perdón, don Roller, que lo tiro para abajo. Sí. Ahí está, miren. Esto que vemos acá, que son personajes de Bulones Bruget, son del año 45, páginas de un librito. Ahí les muestro, aquí lo traigo ahí, más o menos. De un librito sobre los consejos del viejo Vizcacha. Miren los personajes. Siempre lo gauchesco, algo estuvo relacionado con el dibujo animado, en Argentina. Y era un libro para niños, en el que estaban contando, en el cual se veía más o menos cómo era el sistema de colores, ¿no? Todavía le faltaba una tira, ¿no? De lo celeste. Fíjense, a ver, aquí está la tapa, ¿ven? Fábula tomada de la película de dibujos animados Consejo del viejo Vizcacha, con dibujos originales de José Bulones Bruget. ¿Vieron? Él enganchó para hacer libros infantiles para que los chicos colorearan. Se lo mando. Raro, ¿no? Pero que también puede ver más o menos lo que es el dibujo de él, de Bulones, ¿sí? Y esa intención de hacer algo siempre que tenga que ver con lo súper, digamos, algo de lo industrial, no siempre logrado, ¿no? Les voy a mostrar un dibujo de él de muchos años después, y ahora vamos a volver a lo cronológico, de fines de los 50. Un segundito. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí, Raúl, ¿se ve? Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, ahí va entonces, Fíjense, con la firma de él, ¿no? Medio atemorizador, van a ver, Esto venía al final cuando los noticieros, a fines de los 50, que los noticieros se empezaron a hacer en colores,
acá incluía también, volvemos de nuevo a lo mismo, incluía una parte animada al final. Observen esto, no se asusten. Había una vez un huerfanito que se las arreglaba solito. Como tampoco tenía niñera, hacía las cosas a su manera. Y un día sintió, pobrecito, bajo el pañal un dolorcito, y así se consumía de a poquito. Pero este bebé no tenía mamá, y el suyo sí. Entonces tome nota, señora. 30.000 niños mueren todos los años de diarrea de verano. Tome estas precauciones. Leche y azúcar, hierva las puntas. Las manos deben estar limpias siempre. Hierva la mamadera y dé un ligero hervor al chupete y la cucharita. Evite moscas. No espere los primeros síntomas de diarrea o vómitos. Dele agua hervida por cucharadita, toda la que pueda. Báñelo todos los días. No siempre la salida de los dientes es causa de malestar. Llame al médico a las primeras molestias. Se lo aconseja el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública por intermedio de la Dirección de Maternidad e Infancia y la División de Educación Sanitaria y Social. Tremendo, tremendo. Se asusten, chicos, por favor. Hay un tema con esto, con esta película, que de los negativos que los compañeros del Museo del Cine que le encontraron, ¿no? En colores, había dos locuciones diferentes, y yo creo que la última a lo mejor para mí dice, si el chico llora no lo abrigue, vieron que muestra que lo abriga y se pone a llorar el pibe, ¿no? Y la locución no dice nada de eso. Para mí debe haber habido algunas diferencias entre lo que querían, quien encargó esto, no sé si el ministerio o lo que sea, quien encargó esto y quién lo hizo. Había dos locuciones que eran con dos locutores diferentes, una esta y la otra, como si dijera, Carlos D'Agostino, no sé quién, Fito Salinas, no sé, los locutores de esa época, y variaban. 30.000 chicos mueren. Bueno, algo que me queda claro que las manos hay que lavárselas, ¿no? ¿No es cierto? A mí no me causó nada. De hecho, las propagandas actuales son más aterradoras que eso. Ah, no le causó nada, qué suerte. Bueno, a mí me parece que a nivel comunicacional me parecía medio terrible que... No, tendría que ver las publicidades de ahora. Hay una donde literalmente un auto aplasta un montón de niños. Ah, pues son malas esas. Tipo, ya sé cuáles son. Esas no causan nada aparte, porque por el miedo no se puede decir, no. La gente dice, por lo general hay un mecanismo y la gente dice, eso a mí no me va a pasar, ¿no? Pero esto se ve que el que lo pidió quería que aparecieran todas esas cosas. Ya le digo, eso del abrigarlo me parece que les quedó en el aire, ¿no? Pero bueno, si eso, acá hay un trabajo, fíjense, ya muchos años después, y él podía llegar a firmar y todo, ¿no? Él hizo, por ejemplo, de la película Eclipse de Sol, de Luis Zaslavsky, de la década del 40, una película con Libertad Lamarque, hay una secuencia animada y también aparece el nombre de él. Era alguien que lo firmaba, como después lo hizo García Ferrer, ¿no? Firmarlo, no era anónimo, ¿cómo se llama? Un anónimo artista publicitario, digamos. Pero antes, ¿qué hacer? ¿Cómo llegar al público con esos materiales? Bueno, hubo una productora que se llamó Cinepa. Y estuvo activa hasta los años 70, ya no como productora, sino como en los años 70 estuvo como alquiler de equipos, de proyectores, de pantallas, cuando había que hacer una presentación o algo así, o de alquiler de películas en Fílmico. Pero en los años 40 y 50, más que nada, fueron productores, ellos comercializaban unos proyectores que a lo mejor en la escuela, eso Pablo nos va a decir, puede ser que tengan algunos proyectores de marca Hollywood, se llamaban, que eran proyectores de 16 milímetros y que permitían, de una manera más o menos accesible, que la gente pudiera alquilar o comprar peliculitas, rollos de 16 milímetros y los proyectara en su casa, ¿no? Entonces, Cinepa se dedicó muy ambiciosamente, durante la segunda mitad de los 40 y después la primera mitad de los 50, básicamente, a producir una serie de cortos de todo tipo. Había números musicales con Oscar Alemán, con folcloristas, tomados en determinados lugares,
documentales también del norte argentino, animación de títeres también, las famosas titiriteras Mané Bernardo y Sara Bianchi filmaron, hicieron cortos sobre trabajos de ella con muñecos, no animación stop motion, sino eran sus espectáculos de títeres, digamos, filmados. Pero básicamente Cinepa lo que se dedicó es a producir cortos, más o menos como esto que vimos de los consejos del viejo Vizcacha, de Burone Bruget. Se dedicaron a hacer series de cortos, los cuales eran mudos, por lo general, y se llamaban El Refrán Animado. Entonces, era una larga serie que era como un pequeño comentario, tenían siempre, eran con animalitos, y tenían siempre un mensaje moral, una moraleja, digamos, como se les dice, ¿no? Entonces, ellos empezaron a hacer eso y hicieron varios. Les voy a mostrar algunos. ¿Estamos viendo? Sí, ¿no? Sí. Sí, se ve. Sí, profe. Sí, se ve. Muy bien. ¿Por qué mudo? Eran mudos para alquilar. Burone Bruget, Leiva, fíjense ya, tenemos influencia del cine norteamericano, ¿no? También. Me recuerda a los dibujitos de Warner Brothers de los 40. Totalmente. Tal cual. Fíjese que el perro parecido a lo que vimos recién, ¿no? ¿Por qué duerme parado el burro? Porque el burro duerme parado, ¿no? Burro o caballo, no sé. Sí. Un poco de justicia poética. Vamos con otro. ¿Ven? Ahí está el loguito de Cinepa. Muy bueno. ¿Sí? Pues la verdad que buenos manejos del gag. Hay más, ¿eh? Ubaldo Galupo después fue un gran animador también. Porque está vigente todavía. Ven que la animación es buena, la copia, bueno, es lo que hay, ¿verdad? Y que se va encontrando de a poco de los archivos de Cinepa. Hoy por ti, mañana por mí. Buenísimo. A ver. Un tesoro todo esto. Usted vio, ¿no? Lo que es. Raúl, este material solo se puede ver en el Museo del Cine. Mire, se ha pasado, lo hemos pasado en el Festival de Mar del Plata y así, y bueno, y esperando, trabajando todavía en la gran, ¿cómo se llama? Antología, ¿no?
con ese material, porque no deja de aparecer materiales. Por ejemplo, esto de Boulogne Bruget apareció a fin de año. Muchas veces en cualquier rollo, por ejemplo, buscando otra cosa, un noticiero, por ejemplo, ¿no? La otra vez encontramos el material de Juan Oliva, pruebas hechas en cutout, en cositas cortadas, ¿no? En muñequitos de cartón, iluminados, con sombra, cosas sueltas, digamos, ¿no? Perdón, ¿y lo de Cinepa cuántos años tiene entonces? ¿De qué año? Lo de Y del Cinepa 50, más o menos, 49. ¿No? Eso, fueron muy populares. Y se ve que les iba bien con ese alquiler y todo eso, que Jorge Caro, uno de los que también trabajó en estos refranes, que son varios, son unos cuantos los que hay, que vieron, bueno, de nuevo lo mismo, los gags de Boulogne Bruget, antes de dejar de hablar de Boulogne Bruget, un capo de los gags, muy bueno, ¿viste? Él después hizo unos cortos que se llaman Contreras, el hombre que le lleva la contra a todo. Muy cómicos, muy cómicos. Bueno. Por ejemplo, dice, no sé, entra a un teatro y dice silencio, y el tipo agarra un megáfono, ¿viste? Qué sé yo, ¿no? Todo así. Sí. No le dé de comer a la fiera, le da de comer. Siempre tiene un final trágico para él, muy cómico. Hay incluso en internet hay alguna foto de él, no sé si la revista Dibujante, la famosa revista Dibujante de los años 50, una foto de él con el muñeco de Contreras, ¿no? Así como un modelo, divertido. Hizo otro, el payaso Pamplino también. Son gags que incluso hoy funcionan, ¿no? Sí. Y otro fue Jorge Caro también. Jorge Caro, que creó un personaje a la Warner, digamos, de nuevo, ¿no? Que es Plácido. Plácido, vamos a ver su primer corto. Plácido es una vizcacha, ¿no? Siempre estamos con lo telúrico, de alguna manera, en estos momentos. A ver. ¿Lo ven ahí? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe, se ve. Gracias, joven. Ahí está. Ahí vamos. Epa. Cuya primera aventura es... Siempre me pregunto cómo sería esto cuando se pasaba en la casa de alguien. Le pondría una música, pondría la radio, harían la voz de los personajes, no lo sabemos. Es tan raro así el silencio, ¿no? ¿Cómo sería en la casa? Siempre pienso esto. Sí, el ejemplo. Perdón. Sí. No, te quería preguntar para arrastrarte hacia sacar conclusiones. Después de las investigaciones que vos hiciste, ¿encontrás algún carácter en la animación argentina que sea distintas a las otras animaciones? Vos ya mencionaste que este tipo de propuestas de cortos de 5 o 6 minutos con un personaje, con una serie de gags, imita a los formatos de los cortos que se hacían en los estudios grandes para pasar antes de los largometrajes, ¿no? Exactamente. De la Warner y demás. Pero digo, el fenómeno de Cinepa que vos estabas contando, ¿no? Que era una empresa que fabricaba los proyectores, fabricaba cámaras de 16 milímetros y producía películas de animación de vivo para vender y para alquilar. O sea, tenía todo el paquete. Era una propuesta industrial, digamos. Una propuesta no sé cómo sería el tema ese de esos proyectores, ¿no? Siempre aparecen por algún lado porque fueron muy populares. Nosotros tenemos en la escuela un proyector Cinepa que nos donó Mario Piazza. Es una locomotora gigante. Ah, uno grande. Mirá vos qué cosa rara, ¿no? Pues yo los que conozco son los que son más o menos así, ¿no? El 16, bien casero, digamos, ¿no es cierto? Sí. Fíjense el pajarito ese, la verdad que no le envidia nada a ninguno, de hecho, en Estados Unidos, ¿no es cierto? O en otro país.
y mientras seguimos, incluso yo les digo, porque acá a veces ha circulado mucho, se animaron a hacer un corto para pasar en el cine, ¿no? Digamos que fue Puño de Campeón, con Plácido, sonoro, y que se estrenó en el Gran Rex junto con Esposa Último Modelo, la comedia con Mirta Legrand, y Ángel Magaña de Carlos Slipper, ¿no? Así que había una apuesta a hacer un personajito, digamos, estos animales bípedos, digamos, bien a la norteamericana, ¿no? Y una pregunta, ¿qué velocidad, digamos, perdón la ignorancia, de los frames por segundo y eso, en estas animaciones? Sí, hay que verlo, debe ser 24 cuadros, no sé. Sí, igual, perdón, capaz que la pregunta viene porque nosotros lo vemos como entrecortado por por eso, internet. Claro. No, se ven, deben haber trabajado 24 fotogramas por segundo y en algunos casos repitiendo los dibujos 2 veces, es decir, animando enorme. Sí. Mira, sí, perdón. Yo les copié en el chat unos links de unos fragmentos que están en YouTube, que los subió el Museo del Humor también de Ciudad Autónoma. Sí. Y ahí, bueno, ahí los pueden ver correr a velocidad normal. Esto de la compresión por el chat es medio insalvable, pero claro, no está, o sea, lo estamos viendo como a 3 o 4 cuadros por segundo y no es la velocidad real. Ajá, muy bien, muy bien. Okay. Claro, bien. ¿Viste? Claro. Igual eso de la repetición, como siempre dijimos, es algo que se hacía como para, ¿viste? Vos lo ves, por ejemplo, vos ves La Casa del Puma, de Juan Oliva, o esto. A veces para llenar el espacio y trabajar menos, no sé qué, hacían que, qué bueno, voy a estudiar. ¿Viste? Repetía lo mismo, ¿viste? Entonces hacían pararán, para mí, para vos, ¿viste? Me pongo a pensar, ¿viste? Hacían, ¿viste? Repetían lo mismo. Yo no sé si era para llenar más segundos con menos laburo o no sé qué, ¿no? Igual nosotros les enseñamos todo eso a los alumnos. Que nosotros les enseñamos todos esos trucos para animar menos a todos los alumnos y alumnas. Se notaba eso. Pero esto se notaba muy obvio, ¿viste? ¿No? Era como un loopy de loop, ¿no? Que hacía así. Entonces Cinepa sirvió y llegó a estrenar, como yo le digo, llegó a estrenar en el cine, ¿no? Llegó a estrenar en el cine con Plácido, ese estrella hizo varias, ¿no? Con Plácido y los fantasmas, hizo varias, digamos, ¿cómo se llama? Varios cortos hicieron, ¿no? Antes de irse a Perú a trabajar, ahí lo tenemos. ¿Lo ven ahí? Sí, ¿no? Sí. Ahí está Plácido, fíjense, ¿no? O sea, presentado con todo su marketing, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, nada, lo querían posicionar para vender, voy a saber cómo, ¿no? Digamos, porque se llegó a pasar al cine con buenas críticas, ¿no? Ustedes ven revistas como El Heraldo del Cine o así, se estrenó, tiene comicidad, ¿no? Eso que ya lo hemos visto incluso en alguna charla que dimos en la escuela y todo eso, ¿no? Con muchos chistes, digamos, cosas que aún hoy pueden llegar a producir gracias, lo cual es muy interesante, digamos, ¿no? Ese primer capítulo, te digo, independientemente había otros realizadores que la peleaban y sus trabajos no lo veían casi nadie, ¿no? Dante Petenón, no sé, había varios que trabajaban y hasta recién, cuando llegó la televisión y se permitió, empezaron los comerciales animados, hacia la segunda mitad de los 50 ya, ¿no? Hacia fines, en el 60 cuando empezó los dibujos animados, los canales privados, ahí bueno, ahí fue cuando viene otra etapa, que yo no voy a hablar hoy, del dibujo animado, en el cual ya hubo como una industria que permitió que se crearan muchas productoras y que distintas productoras de cine publicitario tuvieran su departamento de dibujos animados. Pero quería mostrar hoy esto de Cristiani, gran pionero,
Y después esto de Cinepa, independientemente del trabajo que hizo Dante Quinterno con lo de Paturuzú, Penapuro, con asistencia disneyana o ex-disneyana, digamos, ¿no? Pero lo de Cinepa fue algo hecho muy genuino y de cero, digamos, y como vos decís bien, Pablo, con una idea bien industrial, digamos, ¿no? Artístico-industrial, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Bueno, la parte de la llegada de la televisión se puede ver en el documental de García Ferré, donde vos también participaste. Sí, señor. Les volvemos a pegar el link para los que se les quedó muy arriba. Es una producción de la escuela, hecha, rodada en el 2008, que fue el año que vino García Ferré con todos sus colaboradores a la escuela, y bueno, se estrenó creo que en el 2010-2011. Sí, está bueno mencionar, digamos, esta línea histórica que vos presentás, que Juan Oliva, por ejemplo, fue asistente de Cristiani, y después un animador importante como Néstor Córdoba estudió desde Rufino, que era de acá de Santa Fe, con el sistema, con el curso de animación por correspondencia de Juan Oliva, y así es como que necesariamente se va haciendo como una cadena donde un animador le enseña a otro animador, ¿no? Sí, y sí. De esa manera yo lo quería empezar con un poco como la línea histórica de la escuela, que bueno, entra en la parte de los años 60, que vos no la vas a llegar a tratar ahora, se la vamos a pedir a Peña el viernes 15 de mayo, pero bueno, también el proyecto de la escuela, la parte que le toca a la animación rosarina, tiene todo que ver con lo que nosotros estamos haciendo ahora, o sea, ninguno nace de un repollo. No. A pesar de que sufran como el pibito de la diarrea, digamos, de burones, ¿no? Sí, no, lo de Brás, viste, también, y en todos lados. Es realmente, uno se pone a analizarlo y mirar así para atrás y emociona, digamos, como con más o menor, ¿cómo se llama? Menos ambiciones o más o menos sufrimiento, cómo se va pasando la antorcha, digamos, ¿no? Está buenísimo eso, está buenísimo. Genial. ¿Te parece que habilitemos a preguntas? Sí, por supuesto, para eso estamos. Bueno, métanse todos. Levanten la mano. Todos. No, el que quiera hablar, que habilite y hable. Lucio, a ver. Lucio quiere hablar un montón. Lucio, pregunta algo. No, yo porque vi una vez, no me acuerdo dónde fui que vi esto, era un artículo de diario antiguo que decía, de Cristiani, que decía, no me acuerdo, yo llegué primero que Disney, algo así decía. Sí, Disney fue bueno, dice, pero el primero fui yo, eso decía. Eso es lo que comentaba él, ¿no? De una manera un poco vanidosa, pero un poco también verdad, ¿no es cierto? De hecho, mira, el libro que escribió el nieto de Cristiani, dice, el primero, ¿no? ¿No es cierto? Como no vi eso, no sé. Como no lo vi antes, no sé. Y bueno, ahora lo vio. Aquí está, miren. Acá está en italiano. Fíjese. A ver si se puede llegar a leer, ¿eh? ¿Lo llegan a ver ahí? Sí. Creo que más o menos sí. ¿Viste? Sí, más o menos. Disney es grande, yo soy el primero. Digo eso. No hay muchas notas. Si voy en internet van a ver que hay cosas así que tienen que ver con eso, ¿no? Y ¿cómo se llama? Sí, es así, tal cual como vos dijiste. Se van a, el primero no se lo quita a nadie, ¿viste? A ver. Raúl, ¿hay alguna? Yo, Diego, una pregunta y después así vamos animando a los demás que pregunten. Desde la historia oficial que está en Hollywood principalmente, ¿hicieron algún reconocimiento de Quirino Cristiani? No, en Estados Unidos no se ha hecho nada. No sé si hay algún. Me parece que. No sé si Jerry Beck, creo que me parece que es norteamericano, no inglés. Él sí menciona en su libro. Porque por lo general, en las historias de animación europea, es como la historieta, ¿no? O sea, la historieta argentina en Europa tiene una gran tradición y difusión, tanto por la exportación que hubo de dibujantes y todo eso, como por personajes que. Como Mafalda, por decir un ejemplo, ¿no? Pero también los dibujantes que dibujaron allá, bueno,
Muñoz, que falleció hace poco, o Mordillo, etcétera, etcétera, o la historieta, ¿no? O los italianos que trabajaron acá, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Hugo Pratt, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, si bien trabajaron dibujantes como José Luis Salinas, por ejemplo, ¿no? Y así, no hay un reconocimiento del cómic argentino tradicional en la historia. Medio como se ignora. Y el dibujo animado, por lo general, no, es más bien Europa, como lo digo yo, en italiano en este caso, que lo reconoce. De hecho, hay un documental también, decía, El misterio de los dibujos animados, o algo así se llama, que también está hecho por un italiano, por otro italiano que vino acá a filmarlo, sobre Cristiani. Hay ahí como un ala, vamos por la ala europea, digamos, en cuanto al dibujo, nosotros. No sé por qué se dio así. Digo, a pesar de que han trabajado dibujantes en Estados Unidos y todo eso, ¿no? Siempre el caso de José Luis Salinas es el más notable, digamos, ¿no? Pero de esto de Cristiani, Beck por ahí lo menciona, pero otros por lo general no. A ver, alguna otra preguntita. Ya que me hicieron venir acá hasta Rosario. Ya no, claro. Vamos a hacer algo. Pregunten lo que quieran, lo que más les llame la atención. A mí no se me ocurre, la verdad, una pregunta todavía. Pero Bueno, no, me encantó, la verdad que agradecido. Bueno, gracias. Sí, se trata de compartir lo que uno sabe, porque también, ¿qué querés que te diga? Eso, en el Museo de Cine, por ejemplo, hay siempre una gran inquietud por rescatar y difundir todo esto, y el cine mudo también, ¿no? Y bueno, a mí también me gusta compartir eso, de lo que siempre genera. Por ahí alguien dice, mi abuelo tal cosa, ¿no? Así es como se encuentra. A veces. Igual en YouTube hay, bueno, no sé, bastante material así. Por la otra vez como vi para hacer un ejercicio ese de las pelotitas, me fue llevando a algunas animaciones antiguas, una que estaba hecha con fotografía, nada que ver, con sí. una silla, el de la silla, pero no sé si lo vieron. Pero bueno, quiero decir, en YouTube, pregunto, hay bastante material. Ya. Poné algo, no hay mucho, por eso yo les pasé esto que no está subido, por lo general, sí. ¿No? Esto que les pasé no está subido, pero fíjense que hay una cosa que dice Cristiani, técnica de animación o algo así, creo que se llama en el archivo, sí. Que lo hizo Jorge Zurraco, ¿no? Hace unos años, cuando Cristiani vivía, lo filmó, fíjense, porque yo no lo traje, está muy accesible, digamos, y preferí mostrarles otras cosas, menos accesibles, claro. En un nivel superior, digamos. Pero lo que es, si ustedes ponen Cristiani técnica de animación, van a ver que aquí está esto de Jorge Zurraco, que lo entrevistó a él, lo hace habla de esto de Disney, y él hace con los muñecos, hace la animación, lo tomaron y está eso muy bueno. Qué bueno. Así que eso búsquenlo porque ese material está, y también hay un corto que se llama Una visita a los estudios Cristiani, y ahí van a ver cómo trabajaba cuando él estaba ahí, con bastante gente, era muy infernal, ya les digo, de agarrar distintos cajones, había cajones grandes antes del tiro, así, planeras, y ahí tenía todos los muñecos con las distintas poses, una cosa muy enloquecedora. Véanlo y se van a asombrar. Muy bueno. Creo que Martín quería hacer una pregunta. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, yo perfecto. Bueno, alucinante, che, gracias por compartir todo esto. Hermoso, alucinante. Yo quería, no sé si Diego, ¿te acordás que yo te mandé por mail una película? Porque está la película de este italiano con Quirino, y todo lo que vos estuviste hablando está súper, súper bien, con material de archivo también en esa película, que les pasé un link a los profes. Así que ese material está buenísimo ahí para compartir. Sí. No me acordaba quién me lo había mandado, lo quería rastrear, pero gracias por recordarlo. La película esa es la que nombra Raúl. Sí, esa que está en YouTube. Las películas animadas o algo así se llama, ¿no? Sí. Claro, sí. Alucinante para que la vean todos los compas. Mira, yo les comparto un segundo comparto nada más, si puedo. Miren, ese es Cristiani y ese dice compilado técnica de Cristiani, búsquenlo,
que está en YouTube, les voy a mostrar algo. ¿Ese era el que decía recién? No. Exactamente, fíjense, miren ahí. Taller. Ahí está, fíjense cómo laburaba, ¿no? Era una cámara, no era multiplano, pero fíjense con los 10.500 millones de muñequitos de cartón. Ok. Parecido a los cortos que estaban haciendo esto. Ahora, en esa época, ¿qué le decían? ¿Que estaba loco o no? La cinematografía Valle. ¿Qué el tema de Monster Inc. en puesto o qué? Cada uno de esos muñecos recortados. ¿Soy yo? ¿Tiene el tema de Monster Inc. puesto encima? No, me parece eso. No, se está escuchando sonido de otro lado. Ah, sí, es el tema de Monster Inc. Ahí va, Ya termina, pero cuánto ahora que no tenés nada, Ese era Cristiani, ¿no? Moviendo las manos a full. Pero, por favor. El cerebro pensar que el tipo sabe exactamente cuál fotograma es cada cosa, por probablemente entrenamiento y costumbre. Pero es como ese estado de concentración en que si llega alguien a pedirte alguna pavada por lo que sea, perdés el... Raúl. Sí, ahí va. Miren. Ahí lo tenía Irigoyen bailando. Tic. Así que miren, fíjense, ¿no? Qué trabajo, ¿no? No solo dibujarlo, recortarlo y después animarlo. Perdón, una pregunta. ¿Por qué se hacía primero en blanco, la línea blanca sobre fondo negro y después pasaba al revés, el negativo? Se evitaba un paso, porque después cuando lo filmaba quedaba en negativo y ya quedaba la película hecha. Ah. Tenía que positivarlo. No, perdón, lo filmaba, digamos, y entonces cuando hacía, lo revelaba, quedaba el negativo, con el negativo ya quedaba en positivo, digamos. Al filmarlo en negativo ya quedaba en positivo, digamos. Porque quedaba en negro sobre blanco, digamos, no blanco sobre negro. Así que, ¿alguna pregunta más? Creo que Nati tiene una pregunta ahora. ¿Cómo no? Quería hacer una pregunta, una reflexión. Quería saber más o menos cómo lo toman ustedes, porque me he cruzado con muchas situaciones en las cuales me llega un comentario de vos sabés que tal hizo tal laburo para tal empresa o tal laburó para este lado. Vengo a ver esta cuestión sobre la historia y me encuentro con que Disney viaja por el mundo reclutando gente, a los mejores animadores para hacer su propia empresa. Entonces, por otro lado, me encuentro con que, bueno, no, porque somos argentinos, porque lo nuestro no vale. Entonces, hay aparentemente una especie de degradación del trabajo propio, del trabajo nacional. Hablamos específicamente de animación, pero en realidad lo veo en distintos campos también, no solamente el artístico, ¿no? Como que todo lo que viene de afuera es mejor, ¿no? Y todo lo que somos nosotros somos unos pichis, ¿viste? Nosotros no tenemos suficiente recurso, o nosotros no llegamos a lo mínimo como para que sea reconocible. Entonces, les iba a preguntar a ustedes cómo aprender a valorar de alguna manera lo propio, independientemente de que a lo largo de la historia cambien las maneras de componer, las maneras de redactar un guión, de hacer una historia, que cambie la chispa, que cambie el remate
independientemente de todo eso, valorar esta cuestión. Vizcacha no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a un Popeye, y sin embargo era nuestro, y sin embargo los primeros laburos fueron acá. Pero siempre tendemos a desvalorizar lo nuestro, cuando en realidad estamos desperdigados por todas las personas de todo el mundo, estamos desperdigadas en todo el mundo laburando para todos. Entonces es re difícil de mencionar lo capaces, los grosos que podemos llegar a ser, y esto está visto y estirado, digamos, en la línea temporal, o sea, a través del tiempo hemos participado de distintos lugares y hemos podido tener una producción que es riquísima. Entonces, ¿cómo manejarnos con la apreciación y con la correcta valoración de lo que hacemos a lo largo del tiempo? Yo creo, y ahora le doy la palabra a Raúl, es que justamente lo que hay que hacer es esto, ver y estudiar y recuperar nuestra historia en todos los sentidos, pero bueno, lo que nos toca a nosotros es recuperar nuestra historia de la animación. Por eso nosotros le damos importancia a estas charlas y nos gusta mucho que exista gente como Raúl Manrupe que le dedica tanto tiempo a esto. Sí, perdón, me meto un cachito. Yo creo que también hay, por ejemplo, en el momento que se creó Paca Paca, hubo como un florecimiento de fundación de animación para proveer a las series originales para el canal, ¿no? Y ahí hay una oportunidad, y ahora se está relanzando, de pensar la producción de animación nacional de otra manera. ¿Por qué copiar los modelos estéticos o de producción? Obviamente, primero estamos viendo trabajos de la década del 30, del 40, donde no había tanta comunicación con el exterior. Los realizadores de acá podían copiar algunos recursos de las películas que venían de afuera, mirando cuadro a cuadro en una moviola una copia que les llegaba. Es el caso de Braz. O sea, Braz aprendió acá a hacer animación mirando las publicidades que le venían de Buenos Aires, cuadro por cuadro, y copiando la forma en la que resolvían los problemas de animación. Pues no había ni libros de animación acá en Rosario en los 60, por ejemplo. Pero ahora que, como decís vos, es como que todo el mundo está en todos lados y cualquiera puede trabajar para cualquier estudio. Yo creo que hay un desafío que es la forma de pensar los proyectos. O sea, no tenemos por qué pensar un diseño de producción de la misma manera que se piensa en Estados Unidos, en España o en Japón, y la forma de pensar también cómo es la fantasía o la forma de imaginar. Tener una identidad, digamos, una identidad propia. Sí, en animación se puede hacer absolutamente cualquier cosa. El tema también es que sea sustentable con la realidad que tenemos acá también, ¿no? Si nosotros queremos hacer una serie rosarina, o si Telefe, en vez de poner novelas turcas todo el día, quiere hacer ficciones nacionales, o Telefe Rosario quiere hacer una novela rosarina. En una época se produjo una novela rosarina, y no veo por qué, si en Rosario hay excelentes productoras audiovisuales, no hay ficciones rosarinas en los canales de aire en este momento. Pero sí, es un desafío para nosotros, por un lado, valorar, o sea, obviamente puesto nuestros animadores, nuestros pioneros puestos al lado de los de afuera, por ahí son un poco rústicos, o nos resultan un poco toscos, pero son nuestros ancestros, ¿viste? Hay que abrazarlos con cariño, ¿no? Y mirarlos con cariño. Entonces, sí, yo creo que a nosotros nos toca, por un lado, estar, sí, conectados con todo el mundo, ver lo que hace todo el mundo todo el tiempo, pero también el desafío de que estamos en el sur del sur, en el fondo del tacho, y desde ahí tenemos que producir. Digo algo, complementando lo que ustedes dicen y respondiendo un poco también. Este momento que estamos viviendo, en el cual estamos acá, ¿no? Yo estoy acá en Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, ustedes están en Rosario. Es una oportunidad también, ¿no? Porque hoy hay como un aplanamiento, digamos, en el sentido de la curva, ojalá que se aplane, pero y pronto, sino que lo están sufriendo todos los países del mundo. Entonces puede ser la oportunidad, esas crisis, grandes crisis. Yo les pongo un ejemplo de lo que yo sé desde el punto de vista de la publicidad. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, las agencias internacionales, que eran las que dominaban acá,
se tuvieron que dedicar a otra cosa y algunas se fueron y otras decrecieron su labor, digamos, ¿no? Agencias que eran de origen inglés, norteamericano, etcétera, o también de algún otro país europeo. Eso posibilitó que las agencias argentinas crecieran, surgieran agencias que después fueron muy importantes, Ricardo Pueyrredón, Juste, Ricardo De Luca, y de alguna manera se creó una especie de lenguaje publicitario argentino, que aún hoy persiste y que es algo apreciado por la gente. El dibujo animado también, no hay que considerarse, hoy más que nunca, no hay que considerarse menos que nadie. Los talentos, bueno, si estamos por acá, por allá, bien como decía Pablo también, aquel entonces no era que alguien dijo, no lo hagan, no había plata ni había los recursos como para hacerlo. Entonces, si logramos poner una peli, digamos, en Estados Unidos, ¿cuántas películas por año se filmaban y de cuántos grandes estudios podían tener su departamento de dibujos animados, que era lo que la gente pedía? Bueno, acá sí lograron poner, no lo hizo ni Zona Film, ni de artistas argentinos asociados, ni nadie, sino una productora independiente puso un dibujo animado en los cines, como fue lo de Plácido, y uno lo ve hoy, y te reís, ¿viste? Y te sonreís, aparte de lo bien dibujado que están y todo eso. Bueno, cada cosa en función todavía, después cuando llegó García Ferrer, bueno, ahí explotó, y te digo, en la década del 60, principio de los 70, se filmaban en Argentina más minutos de animación que en ningún país de Europa. Gracias a la publicidad, y García Ferrer aprovechó para hacer sus proyectos, como Brás también hizo sus proyectos, y algún otro también. Entonces, creo que es, dentro de todo esto que nos está ocurriendo, a todos, lo digo nos, porteño, rosarino, argentino, sudamericano, ciudadano del mundo, es una oportunidad para ver qué se puede llegar a hacer y ver qué pasa aprovechando esto. Yo, si hubiera sido antes, si hubiera sido hace 10 años atrás o algo así, 10, ponerle otra vez, y bueno, la charla no la pude dar porque no pude ir. A cambio, acá la estoy dando igual, ¿no es cierto? Y los estoy viendo acá con ustedes, puedo chatear con ustedes, puedo chatear por privado si quiero, ustedes me pueden mandar un mensaje, lo que sea. Eso me parece genial. Si eso después, cuando se acomode un poco la cosa y tenemos que ver con todos los talentos que tenemos, en Argentina tenemos talentos bárbaros como para hacerlo redituable, ¿viste? Una vez que pase esto, bueno, hay que ver, hay que ingeniársela también, ¿viste? Las redes sociales, hay que ingeniársela, así como decir, bueno, vamos a dar una clase por Zoom o por Jitsi, ¿viste? O cualquier otra de las plataformas, va a haber que ingeniárselas. Va a haber ese futuro, tenemos que ingeniárnosla todos. Y los que estamos en la parte creativa, como podemos ser los que estamos acá, tenemos que pensar un poquito más, a ver qué se puede hacer con eso. Bueno, eso es lo que yo digo. Lucio tiene muchas ganas de hablar, me parece, y preguntar algo. Yo porque tenía una pregunta un tanto específica para el profe de historia. ¿Nosotros nos vamos a enfocar en animación de nuestro continente nomás o vamos a ir a ver animación de otros países como, no sé, Alemania o animación coreana o algo así? Bueno, en realidad Raúl está invitado para esta clase nomás. Después vamos a ver otras cosas, sí. Quería decir algo yo, va a sonar un poco contrera, pero también por cuestiones de presupuestos me parece que no es que desprestigien lo de acá, sino es como por cuestión de presupuesto. Se nota cuando hay un presupuesto más elevado que hacen cosas mejores, por ejemplo el Arca de Noé, que sí es una producción con participación de otros países, pero Argentina también es buena animación. O bueno, Metegol. Pero, sí. O sea, también tiene que ver mucho eso, el presupuesto que le pueden dar a cada producción. Mira, yo te voy a decir algo, antes de que digan eso. Una vez a mí me han preguntado a veces, cuando hemos hecho, ¿lo ven? Sí, ¿no? A mí muchas veces me han preguntado ¿qué tipo de película te gustaría ver de la Argentina? ¿No? Y yo siempre digo lo siguiente, me encantaría una película de animación, ¿no? Una película para adultos 2D, eso digo yo, ¿viste? Eso me gustaría a mí. Yo siempre
Eso es lo que yo digo. Siempre, obviamente, si la querés hacer como Pixar o lo que sea, o hacer Metegol o una cosa así, yo creo que falta eso. Lo que pasa es que ya entramos en un montón de cosas. Crédito que hay que pedir, inversores. Se me ocurre esta Persepolis, no sé si la vieron, en la animada. Persepolis de... Sí. Y es genial, y no sé qué presupuesto tendrá, pero no sé si tiene un presupuesto tan grande. Lo tendrá un poco. Y un película. Lo tendrá, obviamente, otras cosas, pero o Vals con Bashir, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces vos ves eso y digo, pero me da una bronca, porque yo digo, falta una película así, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, como dijo la compañera por ahí abajo, también, el tema de los guiones, ¿viste? De eso lo hemos hablado con Pablo muchas veces también, ¿no? Que soy dibujante, me dedico a dibujar y animar. Y el guión quedó por ahí tirado. Claro. Y había poco contacto con el cine. Vos ves Vals con Bashir o ves Persepolis, qué sé yo, es cine, ¿viste? Claro. Podría haber hecho en 3D o con actores, ¿viste? ¿No? ¿No es cierto? O con marionetas o muñecos recortados como Cristiani. Creo que falta esa vueltita de tuerca, me parece a mí. Y también tiene que haber alguien, para no echar todas las culpas sobre los creadores, digamos, ¿no? Tiene que haber algún productor o alguien dispuesto a apostar por eso. Pero siempre digo lo mismo, a veces lo digo en otra charla. La trilliza de Belleville o alguna de esas películas, ¿no? El ilusionista, hay un montón de gente en Buenos Aires. No es que, acá no anda el dibujo, y fracasó. Películas como los mega, qué sé yo, ni hablar de Toy Story y todas esas, Pixar, que más allá de que sea un tanque, son películas que están buenas, ¿viste? Y que tienen una historia para contar y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que falta, siempre caemos lo mismo, se da mejor el corto que el largo, ¿no? Se da mejor el corto que el largo. Anima Buenos Aires fue un intento de eso, que sea algo interesante, ¿viste? Y también las técnicas, ¿viste? Es todo un tema, hay todo un tema con la técnica, para mí. Pero no es por complejizarlo, sino al contrario, habría que simplificarlo, ¿viste? Habría que simplificarlo. Si uno ve, no sé, no me acuerdo nunca el título, el de Pablo Rodríguez Jauregui de la... el de Salamela, de la monjita, ¿cómo se llama? Me olvidé. Si alguien se acuerda. Es una cosa 2D. Ahora les paso el link. Exactamente. ¿Cómo se llamaba? Me olvidé el nombre. Bueno, es una cosa 2D. De hecho, Juan Pablo, ¿cómo se llama? Salamera, sus proyectos son ambiciosos, digamos, desde lo estético y técnico, digamos, ¿no? Eso que era como un trabajo pequeño, bueno, sería bueno ver algo así con un buen relato, digamos, ¿no? A quien se anime a producirlo. Claro. Sé que a nivel una productora, tiene que ser una cosa súper independiente y que lo banque para que sea algo, ya te dije, 2D para adultos, ¿no? Eso me llama la atención a mí. Volviendo a lo de Samba, cuando hicimos la muestra, participaron la escuela, estaba el mural abajo, ¿no? Dando la bienvenida, ¿no? El mural que ustedes hicieron de todos los personajes de la historia, la muestra del Museo del Cine de 101 años de animación en Argentina, hace 2 años. Samba, que en ese entonces no estaba en el aire, los chicos saben cómo la miraban, buenísimo. Sí. Algo que nosotros, porque había todo un reel en un plasma, teníamos todo un reel de lo actual, digamos, ¿no? De los últimos 5 o 6 años. Y los chicos se quedaban viendo eso, era una cabalgata de esas cosas, ¿no? Y en la cara había de todo, no son cosas 3D, ¿no? Sino que tuvieron la difusión en la tele, como en su momento fue Hijito, poner así, si es un producto que está bueno, a la gente le va a gustar, ¿no? Bueno. Buenísimo, Raúl. Bueno. Muy buena tu clase. Gracias. Muchas gracias. Esperamos poder traerte a Rosario lo antes posible. No, yo también, claro, buenísimo, buenísimo. Sí. La verdad me gustó esta charla, muy buena. Gracias, un placer para mí. Muchas gracias. Y bueno, nada. Bueno. Diego la subirá después a la clase que estuvo grabando. Bien, avísenme, porque había varios que estaban preguntando. Viste, yo lo puse en Facebook, avisé que iba a dar la charla y varios entraron a preguntar que si podía ver y todo eso, entonces les dije que se iba a subir al canal de YouTube. Espero que se haya grabado bien. Sí.
Está muy bien. Así que, bueno, muchachos, les mando un gran abrazo. Muchas gracias por convocar, como siempre. Dale, Raúl. Un abrazo a la distancia. Bueno, gracias. seguimos. Chao, chicos. Nos vemos. Chao. Nos vemos, Raúl. Chao. Chao, hasta luego. Bueno. Nos vemos.